Muy bien, entonces vamos a tratar hoy un tema de mucha relevancia para eh, justificar los esfuerzos que se hacen en HSE. Cabe destacar que cuando trabajamos en esta disciplina es muy difícil justificar una inversión de la implementación de un sistema automatizado o de la implementación de cualquier control, puesto que siempre estamos trabajando desde el campo de la prevención. Y la prevención, pues, es algo injusta, digo yo, del punto de vista de la gestión, porque estamos trabajando para algo que probablemente no ocurra, ¿verdad? Entonces, digamos que el mecanismo que tenemos para justificar cualquier inversión o cualquier esfuerzo en seguridad, en higiene o en ambiente, tiene que ver con las posibles sanciones que tenemos en los diferentes gobiernos o estados donde opere nuestra organización. Aquí hay que considerar que dentro del contexto actual, las organizaciones ya dejaron de ser entidades sujetas a requisitos legales de un solo Estado para convertirse en entidades que están sujetas a control de diferentes estados, porque se estaba haciendo prestación de servicios e intercambio de bienes y apertura de operaciones en diferentes partes del mundo desde una organización ubicada en una sede eh, principal en un estado específico, precisamente como una estrategia de crecimiento. Esto no lo propició la pandemia. En consecuencia, pues las organizaciones tienen que preocuparse no solamente por los requisitos legales y reglamentarios que hay donde se encuentra su casa matriz, sino también tienen que preocuparse por los requisitos legales y reglamentarios asociados a, a los lugares, a las ubicaciones donde están sus operaciones. Bien, eso hace que pase a hacer una revisión un poco más crítica de lo que se había hecho hasta hace un par de años. Bueno, a ver, quizás para las organizaciones más grandes que tienen operaciones transnacionales es muy normal, pero digamos, se masificó hasta hace un par de años la necesidad de estar revisando el marco legal de diferentes partes del mundo. Bien, lo que traemos el día de hoy es precisamente un conjunto de recomendaciones en base al estado del arte para poder evitar lo que son las sanciones de seguridad y salud en el trabajo basado en las mejores prácticas. Las mejores prácticas que vamos a utilizar como referencia son recomendaciones de la OIT para el caso de lo que son las sanciones, identificar las sanciones y los requisitos legales asociadas a estas sanciones y luego cómo gestionarlas desde las mejores prácticas que nos supone la ISO 45001. Muy bien, voy a quitar mi cámara para que nos concentremos en la pantalla. Bien, el título de mi ponencia pues es cómo evitar sanciones de seguridad y salud en el trabajo, buenas prácticas de HSE. Bien, esto, pues, para lograr el objetivo de poder conocer esas buenas prácticas de HSE, tenemos esta agenda. Bueno, trataré en 30 minutos poder cubrir toda la agenda, sí, recorriendo temas como un análisis de sanciones de la legislación de distintas partes del mundo. Esto es muy importante porque veremos que la perspectiva que debemos tener no es una perspectiva local, es una perspectiva global que obliga el hecho de que tengamos estrategias de crecimiento, de expansión, de abrir esas operaciones en esos otros países. Por lo tanto, es muy importante estar consciente de cuál es la mirada que tienen los distintos países sobre las sanciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Luego vamos a hablar de la importancia de la interpretación de los requisitos legales. Es muy importante que los requisitos legales están en marcos específicos llamados leyes, reglamentos, decretos, incluso constituciones, pero que al final hay una casuística y que cada organización debe interpretarlo
a cómo le aplica dentro de su organización. Vamos a hablar de los beneficios de la identificación y aplicación de los requisitos legales, cosa que parece sobreentendida, pero al final eh, no es tan así, porque recordemos que dentro de las mejores prácticas nosotros podemos encontrar riesgos y oportunidades de, de un aspecto, de un elemento de gestión de la organización, y entre ellos están los requisitos legales. Vamos a ver los beneficios de la aplicación de los requisitos legales, que sería, por supuesto, evitar sanciones, pero también el beneficio que tiene hacia la organización. No es solamente considerar el ciudadano corporativo responsable en función a que cumplen los requisitos legales, sino que fundamenta los valores de la organización en un comportamiento ético que trae beneficios que son que van construyendo cultura dentro de la organización, y eso se extralimita de lo que es únicamente HSE. La determinación de los requisitos legales y otros requisitos. Aquí es muy importante de considerar los requisitos legales, pero no solamente los requisitos legales son los que traen posibles sanciones, sino también reconocer esos otros requisitos. ¿Cuáles son esos otros requisitos que para términos de compliance se convierten en obligaciones de cumplimiento? Hay que destacar que acá nosotros nos encontramos en un tema que es interdisciplinario. Estamos los especialistas en HSE y también están los especialistas en requisitos legales. Entonces nosotros nos encontramos en ese punto de intermedio que por convención le hemos llamado compliance. Bien, esas son las obligaciones de cumplimiento que la organización debe cumplir y las que está obligado a cumplir. ¿Cuáles son las que debe cumplir? Las que están en el marco de esos requisitos legales, llámese leyes, reglamentos, decretos, y las que elige cumplir son esos otros requisitos que también debemos reconocer y que eventualmente pueden traer sanción. Recordemos que no son solamente sanciones por parte de los estados, también pueden haber sanciones por parte de las comunidades en las cuales operamos. Bien, vamos a hablar del proceso de determinación y acceso e implementación. El enfoque de procesos es vital. Esto incluso en LinkedIn, que tengo bastante actividad allí, he hecho encuestas en las cuales les pregunto a la audiencia, o en este caso a los participantes de esa red social, si consideran que el cumplimiento legal en materia de seguridad y salud en el trabajo se limita a tener una lista de requisitos legales o a un proceso, ¿vale? Es sorprendente los resultados, los invito a verlos escaneando este código QR. Muy bien, vamos a ver la relación entre los requisitos legales y otros elementos de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque esto no es aislado. La seguridad y salud en el trabajo se debe enfocar desde de una perspectiva de sistemas, y así puede aprovechar los aportes que tienen los diferentes componentes del sistema y hacia el cumplimiento, y lo que aporta el cumplimiento hacia esos otros elementos del sistema. Bien, y finalmente vamos a estar revisando lo que son las auditorías de los requisitos legales reglamentarios y otros requisitos. Consideremos que esto es una sola unidad que es uno de los puntos de control que las buenas prácticas nos traen para que podamos asegurar no solamente el hecho de que se declare que se declare que estamos cumpliendo con una ley o con un reglamento o con cualquier otro compromiso, sino que también se tengan aspectos de gestión, porque al final los requisitos legales se gestionan. Y ahí ese punto de encuentro que tenemos con los especialistas de compliance es donde cobra sentido el hecho de que tengamos un sistema como ISO Tools para poder gestionar el cumplimiento de esos requisitos legales. Primero, partamos por la justificación, que es un análisis de las sanciones de la legislación en distintas partes del mundo. Nos encontramos, este análisis lo hizo la OIT y empezó a revisar sobre los requisitos legales a lo largo del mundo que traen sanciones y en dónde las traen, ¿vale? Incluso a partir de qué año empiezan a ser
requisitos legales que traen sanciones. Por ejemplo, en el caso de Armenia, está el Código de Infracciones Administrativas del 2008. Específicamente se hace referencia a las infracciones administrativas por el incumplimiento de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, inherente al Código del Trabajo. Está en España el Real Decreto Legislativo 5 del 2000, del 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la ley sobre infracciones y sanciones del orden social. Esto, pues, en el marco legal español nos encontramos con que se han venido publicando un conjunto de decretos que al final se van complementando el marco legal en seguridad y salud en el trabajo con sanciones por incumplimiento de requisitos específicos. En Honduras nos encontramos con la ley de procedimientos administrativos de 1987, y bien, así vamos a ir revisando país, no tanto como país a país, pero sí los países que estuvieron sujetos a este estudio, y nos encontramos que hay una cantidad importante de leyes que, si bien en su definición original no la tuvieron como sanciones, no tuvieron sanciones definidas desde el principio, se fueron o actualizando o en los últimos años han estado incorporando requisitos que en el cuerpo de ley, por ejemplo, en el caso de Italia, en el cuerpo de ley ya tienen sanciones en un decreto específico relacionado con seguridad y salud en el trabajo. Nos encontramos también con unos casos, casuísticas, en las que países en los que aparentemente no había marco legal que sancionara los aspectos relacionados con seguridad y salud en el trabajo, se han venido actualizando, como en el caso de Siria y Arabia, la República Árabe de Siria, la cual a partir del 2010 está incluyendo artículos en donde habla de sanciones de carácter legal por incumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esto no pretende ser exhaustivo, este análisis. De hecho, es un extracto realmente de un estudio que hizo la OIT. Realmente lo hemos tomado como referencia para decir, en diferentes partes del mundo, el marco legal está abordando sanciones a las personas jurídicas que no cumplan con requisitos legales asociados a seguridad, salud en el trabajo o a la relación de los trabajadores con el trabajo. Bien, eso sería la razón por la cual estamos haciendo este breve análisis, y que lo que nos trae como consecuencia es que debemos identificar y gestionar esos requisitos legales y reglamentarios y otros requisitos que pueden traer esas sanciones, puesto que ya en diferentes partes del mundo se ha convertido en ley, y que eso pues trae como consecuencia efectos sobre la rentabilidad de un negocio o de un proyecto, en caso de que estemos bien sea operando desde esos países o que estemos operando desde otro país, pero prestando servicios o llevando bienes a esos países. Muy bien. Entonces, de ahí surge lo que es la importancia de la identificación y aplicación de los requisitos en el contexto de seguridad y salud en el trabajo. Bien, esta importancia es porque promueve la implementación efectiva del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hay que considerar que si nos apegamos a las mejores prácticas o no, finalmente las leyes lo que sirven sirven de elemento conductor para poder implementar de forma eficaz esos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, genera una actitud transparente de la organización frente a las diferentes partes interesadas. O sea, las leyes al final son puntos de encuentro entre las diferentes partes interesadas, y que al final, cuando declaramos el cumplimiento con un requisito legal, le estamos diciendo a todas nuestras partes interesadas que somos una organización
que es respetuosa de las leyes que las rigen. Bien, da un marco de referencia para verificar el cumplimiento de las regulaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Eh, hay una expresión que se utiliza en el mundo jurídico que es una organización cumple o no cumple la ley. ¿Bien? Eso es cierto, ¿vale? O sea, por supuesto, de una manera muy general es cierto, pero cuando vamos a niveles de gestión sabemos que eso no es tan blanco o negro. Eso requiere trabajo, eso requiere un conjunto de tareas, eso requiere responsabilidades, requiere de una forma de abordar los requisitos legales desde el marco metodológico. Por lo tanto, es importante que tengamos ese marco de referencia. Apoyar el mejor desempeño de la organización. En este caso, incluso se pueden hacer mediciones sobre el cumplimiento de los requisitos legales, cualitativos o cuantitativos, que le permite a la organización ver cómo va mejorando su desempeño. Promueve la creación de una visión hacia la operación en un entorno seguro y saludable para el trabajador y otras partes interesadas. Claro está en que una organización no es una entidad aislada, es una entidad que está interactuando con distintas partes interesadas, y el hecho de que estemos hablando ese lenguaje común, por ejemplo, de tener programas de seguridad y salud en el trabajo, encargados de seguridad y salud en el trabajo, identificación de peligros, evaluación de riesgo, esa identificación de peligros y evaluación de riesgo nos traiga controles como es la demarcación de los espacios de trabajo para saber cuáles son los peligros a los cuales están expuestas las personas que trabajan allí, pues eso les permite un entendimiento claro de que esta organización no solamente cumple con los requisitos legales, sino que se preocupa por sus trabajadores. También promueve la identificación de peligros y evaluación de riesgos como agente. Este es un componente fundamental de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué beneficios trae tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que tenga un proceso de identificación de requisitos legales y la gestión de los mismos? Provee el conocimiento de lo que significa la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que los propósitos de las leyes no es solamente es el sancionar, sino parte por promover una cultura de seguridad y salud en el trabajo, entre ellas el conocimiento en materia de cuáles son los peligros, los riesgos y también los controles, y cómo utilizar esos controles para el beneficio de los trabajadores. Facilita la determinación de los responsables de la identificación de los requisitos legales. En este caso, nosotros proponemos una configuración de lo que son las tres líneas de defensa. Bien, las tres líneas de defensa están compuestas por la primera línea de defensa, que es quienes forman parte de los procesos, quienes están ejecutando los procesos de negocio, procesos de apoyo y procesos de dirección. Al fin y al cabo son los líderes de procesos con su equipo de trabajo. Una segunda línea de defensa que está conformada por los especialistas en seguridad y salud en el trabajo, que no son los responsables de hacer la identificación de peligros, sino de facilitar los métodos para poder trabajar, para que la primera línea de defensa pueda trabajar en identificación de peligro, evaluación de riesgo y establecimiento de controles, y una tercera línea de defensa que va a auditar la gestión de la primera y la segunda línea de defensa. Luego genera lo que es la toma de conciencia sobre la multiplicidad de requisitos legales con incidencia en seguridad y salud en el trabajo. Cuando nosotros hablamos de requisitos legales, no es solamente el requisito legal por ser requisito legal, sino que también esto está asociado a unas consecuencias, y unas consecuencias que pueden ser sanciones administrativas o penales para las personas jurídicas o las personas naturales. Esto también va a depender la diversidad de los requisitos legales en donde operamos. ¿Bien? Capacita a las partes interesadas sobre los conceptos y fundamentos de las normas y de las normas legales, en este caso, porque suele ser una obligación. Facilita la correcta interpretación del requisito legal. Esto es porque pasa por la revisión de una primera, segunda y tercera línea de defensa.
da un dimensionamiento real a la magnitud operativa de la organización. O sea, una organización, dependiendo del alcance que tenga, pues va a tener más o menos requisitos legales y eso se puede verificar por medio del proceso. Lleva a evaluar la aplicabilidad de requisitos legales más allá de la implementación de matrices legales. Eso es porque no solamente nos encontramos con matrices legales, sino vamos a ver un proceso. De hecho, el proceso yo lo voy a explicar de forma teórica y luego Julio nos va a explicar cómo esto se lleva a una plataforma tecnológica en el cual se comparten responsabilidades en cuanto a lo que es la identificación, análisis, establecimiento de controles y plan de acciones en función a los resultados obtenidos. Evita sanciones inadecuadas por inadecuada interpretación o aplicación de requisitos legales. Esto es porque, aparte de que tiene una diversidad de puntos de vista, también tiene esquemas de gobernanza que nos permite mantener bajo control a la organización en las iniciativas que tomen. Esto es darle prioridad a lo que corresponde. En cuanto a la determinación de los requisitos legales, pues tenemos como principio que debemos determinar y tener acceso a los requisitos legales. No es solamente el hecho de que se encuentra en una matriz, sino que estos tienen que formar parte de una divulgación por medio de los procesos de comunicación. También determinar los requisitos legales y otros requisitos que le aplican a la organización. No quedarnos solamente con lo que diga la ley, sino los aportes que tengamos desde la relación con nuestros proveedores, clientes, con la comunidad, con agentes colegiados. Tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos para establecer, implementar y mantener y mejorar un sistema de mejora o mejorar de manera continua un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto también es un tema de mucha discusión con especialistas en requisitos legales, llámese abogados, licenciados en leyes, juristas, lo que sea, porque suelen ver la ley como que se cumple o no se cumple, pero desde el punto de vista de las mejores prácticas hay formas de cumplimiento y esas formas de cumplimiento están sujetas a la mejora. Es decir, nosotros podemos tener una forma de cumplimiento y de gestión de los requisitos legales en Excel, pero eso es mejorable por medio de un sistema que te permite la activación de ese enfoque de procesos como lo hace ISO-Tools. Entonces, de Excel a ISO-Tools hay una mejora en la gestión y eso lo propicia precisamente el hecho de que tengamos un buen enfoque hacia el proceso de identificación y gestión de los requisitos legales y reglamentarios. Cuando hablamos de los requisitos legales, estamos hablando de legislación nacional, regional o internacional, decretos y directivas, disposiciones emitidas por reguladores, permisos, licencias y otras, sentencias tribunales, tratados, convenios, protocolos o convenios colectivos. Esto acá está el marco legal de cualquier país, pero también existen otros requisitos a los cuales tenemos que estar atentos y que forman parte de esa vigilancia del cumplimiento legal. O no le llamamos cumplimiento legal, vamos a llamarle cumplimiento a secas o compliance, porque deja de ser legal, pero sigue siendo un compromiso, que son requisitos de la organización. La política de seguridad y salud en el trabajo se convierte en un elemento de compliance. Las condiciones contractuales con los trabajadores y con otras partes interesadas, los acuerdos con los empleados, acuerdos que no necesariamente se encuentran en contratos, pero que se utilizan como incentivos para poder mejorar el desempeño en seguridad y salud en el trabajo, como el tema de premios o reforzamientos positivos por el hecho de mantener los indicadores de seguridad y salud en el trabajo en niveles esperados. Acuerdos con las partes interesadas, estos son acuerdos, por ejemplo, de mantener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en un proyecto o en un entorno específico, acuerdos con las autoridades de salud, esos acuerdos que suelen darse por medio de inspecciones, actas, advertencias, recomendaciones que no están en el marco de un requisito legal, pero que pueden acarrear una sanción si no los atendemos. Especificaciones técnicas asociadas a los productos con los cuales nosotros interactuamos, o los insumos, incluso el funcionamiento de algunas máquinas o infraestructura en general.
y compromisos públicos de la organización. Esos compromisos se pueden adquirir, por ejemplo, con las comunidades en donde nosotros operamos. Como requisito, la ISO 45001-2018 nos dice que la organización debe mantener y conservar información documentada sobre los requisitos legales y otros requisitos y debe asegurarse que se actualiza para reflejar cualquier cambio. Esto lo que nos está diciendo es que debemos mantener la información documentada independientemente de que no sepamos la ley de arriba abajo, porque pasa dentro de algunas organizaciones, sobre todo supongan una organización que sean consultores en materia de seguridad y salud en el trabajo, seguramente se conocen las leyes, pero eso no los exime de tener los requisitos legales y reglamentarios documentados y que se conserve esa información documentada. Bien, entonces partamos por esa determinación de requisitos legales y otros requisitos. Perdón. Vamos a ver cómo se hace la determinación de esos requisitos legales. Entonces, lo primero que se hace es el acceso a los requisitos legales, es decir, ver los diferentes temas que abordan las leyes, ver qué organización o parte interesada es la que lo emite y ver a dónde vamos a analizar esos requisitos legales, ¿bien? O dónde vamos a obtener la información sobre los requisitos legales. Luego eso se debe transformar en una matriz de requisitos legales, la cual tiene una normativa o emisor que ya es la definición de dónde se encuentra el requisito legal. Los artículos aplicables, muy importante que nosotros podamos desglosar una ley por artículos, porque al final ese desglose es lo que nos va a permitir ir haciendo una discriminación entre las distintas evidencias que nos van a permitir justificar que se está cumpliendo con un requisito legal. ¿Qué es lo que dice el requisito del artículo? No solamente quedarnos con el número de artículo, sino decir cuál es el requisito, declarar el cumplimiento, que puede ser desde cumplimiento cabal o siempre cumple a un no cumplimiento, pero también establecer esa escala de grises, porque esas escalas de grises nos van a permitir a nosotros saber, primero que nada, si esto está bajo gestión, quién es el responsable y qué prioridad tiene. Luego ver el responsable. Normalmente los responsables tendrían que encontrarse entre la primera y segunda línea de defensa. Es preferible que se lleven siempre a la primera línea de defensa, pues son los que tienen mayor niveles de acción a la hora de mover al equipo de trabajo y además que son los principales interesados de que contemos con lugares de trabajo seguros y saludables. Y la evidencia del cumplimiento, que puede ser por medio de documentos, acciones, sistemas, apariencias, ¿vale? Aquí no solamente estamos hablando de documentos, sino estamos hablando de todo fenómenos que ocurren a través de la organización y esos fenómenos pueden ser desde la cultura organizacional hasta un cartel como la existencia de una persona. También evidentemente están las actas, políticas, objetivos, programas y demás, pero vamos, que hay que ampliar el espectro a la hora de construir un requisito legal que vaya más allá de el simple cumplimiento, sino que forme parte del ADN de la organización, que esto se dice muy fácil, pero es un esfuerzo importante y por lo tanto tiene que estar involucrada la misma alta dirección en ello. Bien. Para ello, pues entonces es importante definir un proceso de determinación de los requisitos legales, determinación e implementación de los requisitos legales. Y ese proceso tiene un conjunto de fases. Recordemos que el proceso es conjunto de actividades que transforman entradas en salidas. Por lo tanto, debemos reconocer cuáles son esas actividades, cuáles son esas entradas y cuáles son esas salidas. Bien, en cuanto a la identificación de los requisitos legales, pues ya vimos cómo se pueden determinar desde las distintas fuentes de información, reconociendo a nuestra partes interesadas. El acceso es determinar de manera de acceder y mantenerlos actualizados. Esto normalmente lo hacemos por medio de la documentación
o en el caso de ISOTOOL por medio de los usuarios, que incluso se pueden hacer notificaciones de que se hizo una modificación en los requisitos legales, esto de forma automática, de manera que no se dependa de la memoria de una persona, sino que el mismo sistema, cuando haya cambio, se generan las notificaciones. Luego está la aplicación. Aquí, pues, hasta este punto, de hecho, nosotros nos podemos encontrar que es lo normal, lo obvio dentro de cualquier sistema de gestión, independientemente de que lo tengamos como proceso o no, se hace. Pero resulta que cuando trabajamos bajo un enfoque a proceso y utilizando herramientas tecnológicas, nos permite hacer una asociación directa con la verificación del cumplimiento, que es el establecer el grado de implementación, comprensión y aplicación de los requisitos. De hecho, estas características de implementación, comprensión y aplicación me van a permitir a mí dar un grado de cumplimiento de los requisitos legales. Bien, y finalmente asociarlo con la mejora. Y este punto, la verdad es que dentro de las mejores prácticas, esto siempre recomendado, pero realmente en la práctica termina siendo, en la práctica, en el estado eh, de la práctica, termina siendo bastante difícil. ¿Por qué? Porque resulta que no están bien alineados los 4 primeros componentes del proceso. Entonces, si nosotros contamos con una herramienta como ISOTools, nos va a permitir hacer esa gestión por procesos y vamos a saber exactamente en qué etapa del proceso nos encontramos por medio de un enfoque que ya nos explicaría Julio, que es el ciclo de vida, por ejemplo, o las matrices que saca el sistema, y vamos a poder ver cuáles son las entradas, las salidas y las responsabilidades de cada una de esas etapas. Muy bien. Luego nos encontramos con que existen requisitos legales que no solamente están en el marco de la ejecución de ese proceso, porque esa ejecución de ese proceso es como la operación del compliance, pero resulta que esto bebe de otras fuentes y esas otras fuentes son el contexto de la organización. Debemos saber cuál es el contexto de la organización para poder hacer una asociación entre los requisitos legales y reglamentarios y la estrategia de la organización nunca van a estar desligados. Esto siempre va a tener una relación, además una relación muy estrecha. También están las necesidades y expectativas de trabajadores y otras partes interesadas. Los trabajadores son los primeros interesados de que su organización, la organización a la cual pertenecen, cumpla con los requisitos legales, pero también hay otras partes interesadas, que en este caso normalmente son los reguladores o los fiscalizadores. La política de seguridad y salud en el trabajo, la alta dirección tiene un compromiso de divulgar una política, una postura sobre la seguridad y salud en el trabajo y por lo tanto tiene que mencionar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios y la participación y consulta. En este caso, también hay que hacer partícipe a los trabajadores en las formas de cómo vamos a hacer cumplimiento con esos requisitos legales y reglamentarios, porque finalmente son ellos los que van a hacer posible esto. Y ahí es donde radica la cultura de seguridad y salud en el trabajo. Están, por supuesto, las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, en este caso, para poder ser un complemento del contexto y las partes interesadas. El enfoque estratégico hay que llevarlo a la práctica. La planificación de acciones, ya llevándolo a las acciones relacionadas con la identificación de peligros y evaluación de riesgos. La toma de conciencia, nosotros tenemos que ser conscientes y ser conscientes implica conocer el requisito legal, saber cuáles son nuestras obligaciones con esos requisitos legales y otros requisitos y además saber cuáles son las consecuencias de no cumplirlo. En la comunicación siempre tenemos que estar atentos a lo que son las novedades o la ratificación de esos requisitos legales y reglamentarios y finalmente se cierra el ciclo por medio de la revisión por la dirección, quien tiene que ser garante de que esos requisitos legales y reglamentarios se enfocaron bajo un proceso y además se les hace seguimiento y medición y que se obtienen resultados que sean satisfactorios a la organización. Si no son satisfactorios a la organización, por supuesto, debemos tomar las acciones correctivas. Para ello se apoya en una de los actores importantes que forman parte de la tercera línea de defensa, que son los auditores internos, y esos auditores tienen que velar porque no se cubra solamente con el requisito legal, sino que se haga toda la gestión, es decir, que se establezca desde el contexto hasta la revisión por la dirección, que toda la organización esté enfocada
a los compromisos que suponen los requisitos legales y reglamentarios. Incluso se debería registrar una no conformidad mayor en el caso de quienes tienen esas clasificaciones, en una auditoría interna en la cual se encuentra un incumplimiento de un requisito legal o reglamentario u otros requisitos, porque recuerden que se convierte en un compromiso. Como conclusiones de esta intervención, pues lo primero es que los requisitos legales y otros requisitos son factores cruciales para el desarrollo y credibilidad de la organización. Recuerden que una organización es su imagen contra sus partes interesadas. Por lo tanto, una organización que cumpla con los requisitos legales y reglamentarios es una organización que inspira confianza. Debe existir coherencia entre el tipo y complejidad de la operación de la organización y su marco normativo legal. Hay que estar muy claros en que si nosotros tenemos una estrategia en la cual vamos a estar operando en distintas partes del mundo, por lo tanto, tenemos que considerar la legislación de esas distintas partes del mundo evidentemente, en el alcance de nuestras operaciones. Los trabajadores y otras partes interesadas deben tener acceso a la consulta de los requisitos legales y ser conscientes de su importancia, en este caso por medio de diferentes estrategias. Para ello, por ejemplo, una herramienta como ISOTOOL que hace notificaciones cada vez que hacen una modificación y sobre todo ser conscientes de las consecuencias del incumplimiento de los requisitos legales en función a la no observación de una obligación que supone el cumplimiento de ese requisito legal. Y los procesos de auditoría, el auditor debe enfocarse en evaluar la manera en cómo el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo están abordando los requisitos legales y reglamentarios que son aplicables. No es la evaluación del cumplimiento legal, no. El auditor lo que ve es la metodología completa de manera de ver que desde el contexto hasta la revisión por la dirección se está atendiendo esos requisitos legales y reglamentarios. Muy bien. Vamos acá a las fuentes bibliográficas. Siempre me gusta dejar trazas sobre las fuentes que consulté para poder realizar este tipo de exposiciones. Está, por supuesto, la norma internacional 45001, 2018. Está también las herramientas para la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo publicado por ICONTEC. Están los requisitos legales de la ISO 45001, una ponencia del profesor Nicolás Bedoya en la Escuela Europea de Excelencia, y las sanciones de las inspecciones de trabajo, legislación y prácticas de los sistemas nacionales de inspección del trabajo que tiene la OIT publicada desde el año 2013. Muchas gracias por su atención. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y dejo el control a Julio, quien nos va a hablar de ISO Tools y cómo toda esta teoría se puede llevar a la práctica con una herramienta de transformación digital que está dispuesta para ayudar a los responsables de las organizaciones a transitar el éxito sostenido. Muchas gracias.